Adrián, María Belén, buenas tardes. Continúan los padres de los nenes que vienen a este jardín de infantes número 925. Aquí en Berazategui, más temprano quisieron ingresar para pedir algún tipo de respuesta a las autoridades de esta escuela. El maestro de música, Fabián, ya fue separado de su cargo. Lo denuncian los padres de estos chicos, era quien abusaba, según las diferentes denuncias, a los chicos de entre 3 y 5 años aproximadamente. Interviene la justicia, precisamente la UFI número 8 de Quilmes, la doctora Rosana Valeria Meyer. Al principio 2 denuncias que llegaron a esta fiscalía. Las restantes, más de 20 aproximadamente, a la comisaría de la familia. Vamos a hablar, buscar testimonios de aquellos familiares que continúan en este lugar, también del abogado que representa. Usted es abuela, me comentaba, señora, de una nena de qué edad. No, un varón. ¿Un varón de qué edad? 4 años, Ismael. Ismael Ojeda. Bueno, no hace falta el nombre, el apellido, señora. De 4 años. Dígame, ¿qué tipo de denuncia hizo? El nene nos contó a nosotros, a los hermanos, que el profesor de música, cuando llegaba, los encerraban en el baño. Sí. Y a los nenes que lloraban le ponía plata en la mochila. Y él se quiso escapar y le tiró la plata en el inodoro. Y le agarró de los pelos y lo agarró de los brazos y lo aturdió y le gritó: nene, la plata no se moja. Y señor, le pegaba en la cabeza. Usted empezó a preguntar, teniendo en cuenta de que la primera denuncia de una mamá fue hace 7 días, el lunes pasado, No, después de que se fueron enterando de lo que pasaba, ¿cómo fue? No, porque mi nene hace 2 semanas ya que no viene al jardín porque tenía problemas bronquiales. A ver, sumamos, quédese también que vamos a seguir hablando a más madres que se acercan acá. Decime solo la edad, por favor, del nene tuyo, nena o nene que va... 4 años. 4 años. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vos hiciste la denuncia? Sí, ¿Dónde? en la comisaría de mujeres. Me estaba contando a mi nene que el profesor le pegaba en la cabeza con una varita, que lo manoseaba y que lo tocaba todo el cuerpo, Sí. que le tocaba adelante y atrás con el dedo y que después le mojaba con agua. Eso es Este maestro de música hacía eso, según lo que te comentaba. lo que me dijo mi nene. Le empecé a preguntar y me empezó a decir todo eso. ¿Usted, mamá? ¿Es mamá de qué nene, de qué edad? 4 años, una nena. ¿Cómo fue? ¿Le empezó a preguntar a usted cuando escuchó las otras denuncias? ¿Cómo es el caso? Le pregunté y me dijo que sí, que el profesor le hacía masaje a la espalda y todo abajo. Y bueno, y que a los niños le bajaba los pantalones. Todas esas cosas me decía. ¿Qué respuesta obtuvieron de las autoridades de la escuela? Papá. Y ella dice que es el papá. Que la nena dice que es el papá que le tocó la cola, pero el profesor no es el papá. Es un juego. ¿Usted, señora, es abuela? Sobre mi nietito. El tema pasa por lo siguiente. Le tapaba los ojitos, relacionado por el propio niño con papeles hasta esta parte. Y después de ahí comenzaba el juego macabro que hacía este profesor, supuestamente. Y se hacía llamar tío o papá, es verdad, porque así quedaba culpable la familia. En caso de que tomara conocimiento público a sus padres. Señora, vamos a pasar en limpio las denuncias con el doctor Carlos Silva. Acérquese, doctor, por favor. Usted representa a las primeras familias y se fueron sumando otros. ¿Cuál es la primera denuncia cuando llega una mamá hacia usted para pasar en limpio? Fue directamente a la Fiscalía. Hablan al principio de 2 denuncias concretas a la Fiscalía UFI 8 de Quilmes y al menos 20 que luego fueron llegando a la comisaría de la familia aquí en Berazategui. ¿Puede explicarlo, por favor? Sí. Esto comienza con la mamá, Duré Dayana, de una menor, que obviamente no voy a decir el nombre. Correcto. Por el abuso sexual, que está comprobado. Que si bien no hubo penetración, sí... hay cosas que son engorrosas para decir ante las cámaras, ¿no? Pero acá son criaturas de 2 a 5 años que están damnificadas y ahora son 28. O sea, en Fiscalía, dice usted. En Fiscalía. En la UFI 8 de Quilmes. Sí, a cargo de la doctora Meyer, que es la titular de la Fiscalía. Sin mucha descripción que escuchábamos más temprano, pero en la boca de las madres desesperadas, lo que aseguran todos es el manoseo, ¿no? Es el manoseo y el abuso por parte de este maestro. Sí, en derecho son los tocamientos inverecundos, ¿sí? Es el abuso deshonesto, que le llaman vulgarmente, ¿sí? Pero son los tocamientos inverecundos. Pero salió un caso que hay un desgarro vaginal de una menor, ¿sí? Y ¿ya tuvieron las primeras declaraciones bajo cámara Gesell? ¿Es correcto esto? Sí, es correcto, sí. Hay 2 declaraciones en cámara Gesell y ahora mañana tenemos que volver de nuevo a la UFI 8, que es la titular de la doctora Meyer, cabe con la redundancia de decirle que es la doctora Meyer. Yo creo que ahí se va a salir
esperemos que esta defensa considera que tiene que haber una orden de detención a la brevedad. Está libre este maestro. Está libre, sí. Esta bestia está libre. La imputación, a ver si es correcta, es abuso agravado por la condición de maestro, ¿no? Por la condición de guarda, tutor, curador, maestro. Sí, está clarito. Está clarito, acá no pueden mentir las 40 personas que fueron a hacer la denuncia. Doctor Silva, María Brena Aramburu, Adrián Noriega están en los estudios de C5N y tienen más consultas para usted. ¿Qué tal, doctor Sí. Silva? Muy buenas tardes, muy amable de atendernos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, como usted sabe y es abogado, no queremos que se den nombres y apellidos de los chiquitos involucrados, por supuesto, porque son menores de edad, son chicos de 3 y 4 años. Usted dice que la denuncia parte por una de las mamás, ¿no? En términos generales, ¿cuál era el accionar de este profesor? Porque inclusive hay confusión de parte de algunos chicos. Dicen, fue mi papá. No, en realidad, aclara una mamá, se trataba del profesor que es muy joven, entonces el chico hablaba del profesor como si fuese el padre. ¿Qué es lo que pasaba en ese jardín? Hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, en principio la madre hace la denuncia porque es la titular de la acción penal. Sí. Este sujeto, bueno, les ponía cinta adhesiva en la boca. Sí. Y les hacía bajar los pantaloncitos y las bombachitas y los hacía bailar entre ellos, se besaban, se manoseaban, los inducía a él. Sí. Y él tenía siempre su pantalón roto, como decían los chicos. Son todos contestes al declarar los chicos que el tipo sacaba su pene por ahí, ¿no? Sí, uy. ¿Podían verbalizar los así. chicos todo esto o apareció una sintomatología que llevaba a los padres a preguntarles qué les pasaba y a raíz de eso los chicos se podían expresar? Claro, de ninguna manera ellos fueron inducidos. Bajo ningún punto de vista podemos creer que un padre puede inducir a un hijo a hacer tamaña denuncia, ¿no? No, le pregunto que o sea, como los son chicos lo van a tan hacer. chiquitos, a veces los chicos no pueden verbalizar lo que les pasa, no lo pueden expresar, poner en palabras. Entonces, por ahí, los padres advierten una sintomatología, por ejemplo, se hacen pis en la cama, no se quieren bañar, no quieren comer, y entonces los padres les preguntan qué es lo que les está pasando y ahí pueden los chicos largar algo. Claro, ellos, en el lenguaje de ellos no pueden decir, no pueden hablar de un pene o de una vagina, pero sí con el pitito, la cola, la cajita, y así se pudieron hacer entender todos. Doctor Silva. Absolutamente todos, porque sí. ¿Qué actitud ha tenido, o usted qué es lo que percibe como abogado defensor, de parte, por un lado, de los otros padres que no tienen a los que no hacen las denuncias, ¿y qué actitud ha tenido el resto del Jardín de Infantes, la directora y los demás docentes, doctor? Bueno, acá no se hizo nada de lo que se tendría que haber hecho, simplemente lo separaron del cargo. Ningún directivo fue capaz de atender a la gente, a los padres, por supuesto, que están todos preocupados. Del Consejo Escolar tampoco tuvieron la consideración de... más no sea que una persona baje, un responsable, y le explique a los padres cuáles son los caminos a seguir por parte de ellos, ¿no? Que son los directivos. Nosotros no es que tenemos que darle ninguna explicación a ellos, sino ellos de darnos explicación a nosotros. Claro, y doctor Silva, ¿Sí? está separado del cargo este profesor. Usted dice, esta bestia está libre, o sea, por el momento no le cabe ninguna imputación por parte de la justicia en base a las denuncias que ya se realizaron, teniendo en cuenta que hay un abogado defensor de todas estas familias. Sí. Primeramente, cuando yo no estaba con el caso, estaba el defensor de oficio. Claro. Usted sabe que el Estado nombra un defensor de oficio. Sí. Pero seguramente hoy saldrá la orden de detención, que es lo que nosotros queremos llegar. O sea, el objetivo nuestro de esta defensa es llegar a la orden de detención de esta bestia. Claro. ¿Sí? Doctor, ¿y qué pasa con los papeles y las habilitaciones? Si es que usted ha tenido acceso a esa información o va a ir en esa investigación, ya que tenemos antecedentes, y hablo concretamente del Jardín de Infantes de San Isidro, Tribilín, si mal no recuerdo su nombre, lo que pasa es que hubo tantos casos, donde no tenían las habilitaciones y los controles pertinentes, cosa que a mí y a nosotros nos preocupa mucho, también saber qué tipo de control realiza el Estado, provincial, nacional, a quien corresponda, o municipal, sobre este tipo de jardines de infantes. ¿Usted está trabajando en las habilitaciones y esos temas? Sí, vamos por eso, pero objetivamente primero es tener detenido a este Obvio. sujeto. Claro. Es objetivo, ese es el objetivo principal. Iremos por las habilitaciones pertinentes y a ver si este muchacho tenía
la habilitación para ser profesor de música. Sí, desde ya. Porque así de oídas tenemos, dice que han llegado a decir que esta gente tiene antecedentes penales. Claro, desde ya. Doctor Carlos Silva, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, a Rubén Suárez desde ya, y estamos digamos, a través de C5N de adelantar una fotografía, ¿no es cierto?, del profesor de música. Perfecto, gracias. Hasta luego, doctor. Bien, este es el profesor acusado. Vamos a recordar que está imputado técnicamente, no está detenido. La fiscal Valeria Meyer le imputa un delito que es abuso sexual simple agravado por la condición de educador. Esto pasó igual en el caso, se acuerdan, en Florencio Varela, donde una mujer docente fue detenida en ese caso 24 horas, después la escarcelaron, con una diferencia. En ese caso, la docente también tenía una imputación más grave que era por corrupción de menores agravada. Hasta ahora la fiscal Meyer, fiscal de delitos sexuales de Quilmes, que es el departamento judicial Quilmes que tiene que ver con, o tiene jurisdicción sobre Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, entiende que hasta ahora el delito que ella tiene por lo menos intención de probar o que puede llegar a probar con los elementos de cargo que tiene es el abuso sexual simple agravado por la condición de tutor o maestro, como en este caso. Este hombre está en libertad, está separado del cargo, las denuncias ya las escuchamos. A nivel judicial hay 2 que ya llegaron a sede judicial, más de 20 tiene la comisaría de la mujer. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque lo contamos la semana pasada con el caso de la maestra acusada en Florencio Varela, los maestros o las maestras acusadas en el Jardín Athos Palma en Belgrano, son casos muy parecidos. ¿Cómo llega o cómo sigue la historia brevemente? Bueno, a partir de ahora lo que va a hacer la fiscal es armar el gabinete de victimología, va a escuchar a los niños, también en cámara Gesell, y a partir de ahí va a entender o acreditar si hay elementos, concretos, contundentes, fehacientes, como dicen en tribunales, para terminar, tal vez, es una facultad que tiene la fiscal, pedir la prisión de este hombre o no, o entender que puede seguir en libertad mientras dure el proceso penal, o le agrava la figura y entiende que acá, además del abuso sexual simple, se encuadra esto como una corrupción agravada de menores. Ese profesor de unos 30 y pico de años, a juzgar por la foto que vemos, Mauro, está en libertad. Solo fue separado por las autoridades del Jardín de Infantes. Exactamente. Está en libertad. Está en libertad. ¿Pero le cabe la libertad con esta figura? La figura del abuso sexual simple, agravado por la condición de tutor. A ver, todo siempre es de acuerdo a la interpretación de cada fiscal, de cada juez. Hay delitos que son detenibles, otros que no lo son, pero siempre hay una forma o no de detener. Por ejemplo, en el caso de Florencio Varela, la fiscal entendió con esta misma figura que para ella meritaba la detención porque se podía escapar, porque podía entorpecer el proceso, porque podía borrar prueba, porque es peligroso para terceros. El juez dijo que no. Por eso te digo, es relativo todo, ¿no? O sea, puede pasar que la fiscal Meyer diga, ahora lo pido detenido, y el juez le diga, no amerita la detención, no hace falta la detención, puede seguir en libertad, las pruebas no son suficientes, la pena en expectativa no amerita la detención. Es muy complejo esto, no es tan lineal. Claro, que en base a la misma figura y distintas interpretaciones. No, porque aparte, imagínate si con la mera denuncia todo el mundo iría preso. Claro. ¿Se entiende? Claro. No es que la denuncia automáticamente conlleva una detención, porque si no, de arranque, cualquier denuncia serviría para que vos mañana denunciás a alguien y lográs que lo metan preso. Digo, no estoy defendiendo a este hombre, no sé si ni siquiera cuáles son los cargos concretos que la Fiscalía va a lograr encontrar o no. Lo que estoy diciendo es en las generales de la ley para todo el mundo, menos mal que con la mera denuncia casi nadie debiera ir preso. Claro. Tenés que fundarla, conseguir prueba. Ahora tarda eso. Eso es lo que te iba a decir, que en el corto plazo se espera porque hay menores involucrados. Porque si vos haces que, está bien, no detenés por un lado, pero las pericias y todo te tarda un mes y es complejo. Ahí en realidad, ya lo contamos acá, hay un tema también de logística, de presupuesto, que hace que no haya cámara Gesell disponible para todos los departamentos judiciales a la hora que el fiscal lo pide. En el momento que el fiscal lo pide, los peritos no alcanzan. Bueno, es complejo, pero el tema lo vamos a seguir. Bien. Rubén Suárez, volvemos allí con más testimonios a Berazategui. Es así, esa imagen del maestro acusado fue de los últimos días. Aseguran los padres de los nenes que concurren a este jardín que lo vieron, no en esta institución, pero sí en otra escuela muy cercana, por ejemplo, que también dicta clases según este grupo de padres el último viernes en uno de los actos del 25 de mayo. Pero vamos a sumar a Jessica, no me digas el nombre, acá tenemos la causa, la denuncia de tus hijos y la edad. ¿De qué edad son? ¿Concurren a este jardín de infantes? Sí, el más chiquito tiene 3 años y la más grande tiene 5.
Los papeles que tenés en la mano son las de... La declaración que hicimos, la denuncia de la declaración que declararon los dos nenes más chiquitos, el nene más chiquito que declaró. ¿Es en la comisaría de la familia? En la comisaría de la familia de la mujer acá de Berazategui y de la nena. Después de ahí fuimos a hacer los peritajes y nos mandaron a hacer al hospital el tratamiento de HIV y están con tratamiento de HIV, le sacaron sangre y todo. ¿Cuándo hicieron la denuncia, Jessica? Nosotros fuimos el sábado a la mañana. Teniendo en cuenta que la primera denuncia de una mamá fue el lunes pasado, hace 7 días. ¿Vos te enteraste de esa denuncia y empezaste a hablar con los chicos? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste vos a conocer esto? Nosotros recién nos enteramos el jueves con la reunión que hubo en el jardín. Y ahí después en casa hablaste con los chicos. Y a la noche, yo recién a la noche hablé con el nene más chiquito y cuando me empezó a contar cosas. Y después hablamos con la nena más grande el viernes. Bueno, en lo que se pueda, en la descripción generalizada, ¿qué te contaban tus hijos? ¿Abuso, maltrato? ¿Qué te llegaron a decir de este maestro de música, Fabián? No, la nena era que lloraba mucho cuando venía al jardín y ella decía que era porque extrañaba a su abuela, pero después agarró y le dijo a los psicólogos que era porque tenía miedo al profe de música. ¿Por qué? Pero que no, dice que le tiene miedo al profe, pero a ella no le había hecho nada, pero que ella había visto que le había hecho algo a otra nena. Abusos. ¿Y el nene, tu nene? El nene más chiquito sí contó que le hacía, que jugaban con curitas, que le ponían curitas, y le dijo a la psicóloga le ponía curitas en la boca. Esto sabe que coinciden por lo menos en el relato varios chicos. Y que le hacía nana en la boca, dijo, le contó, y que le hacía bajar el pantalón y que se tocaba el pito. Bueno, similar por lo menos en el relato, tendrá que investigar la justicia ahora. Después cuando hablaste con el resto de las madres, ¿eran similares los relatos como llegaban a contar los chicos? Sí, de otras cosas, que lo mismo que mi nene se me puso a llorar la otra vez solo, que decía tengo miedo que va a venir el cuco, y yo le decía que no iba a venir el cuco. Y esto fue, Jessy, la asustaba. Sí. Esto fue apenas vos le preguntaste cómo fue ese momento. ¿Él solo te nombró al maestro de música? ¿Empezó a contarte de hijo a mamá de repente cuando vos lo fuiste llevando, sí, por lo menos contarle qué le pasaba? Preguntándole, porque la psicóloga le dijeron le preguntemos con juegos, le fuimos preguntando, pero el nene igual cuando cuenta te dice algo y después se enoja y no quiere contar más nada. Cámara Gesell, ¿sabés? Ya hay una fiscalía. ¿Tu denuncia fue derivada a la fiscalía? La fiscalía de Quilmes. ¿Ya está eso ahí? Sí. Bueno, en estudios te va a saludar principalmente María Belén Aramburu, Adrián Noriega, Jessica, la mamá de 2 nenes que concurren a este jardín, los está escuchando. Jessica, buenas tardes. Bueno, te notamos desde ya que estás, por supuesto, muy angustiada por todo lo que estás pasando, porque además tenés chicos muy chiquitos, es muy difícil lidiar con esta situación. Hay un abogado que, por supuesto, está defendiendo a todas las familias involucradas. Y vos contabas, ¿no es cierto?, cómo te fuiste enterando de lo que había pasado. Como son chicos muy chiquitos, ¿no es cierto?, de 3, 4 años, te quería preguntar, primero, ¿hace cuánto que ustedes como madres y padres sabían que estaba pasando esto? Vos te enteraste de golpe y cómo encaraste a tus propios hijos, ¿no? Porque es difícil con chicos tan chicos que te cuenten todas esas cosas cuando ni siquiera pueden hacer una descripción muy certera, ¿no?, de lo que les pasa, porque además ni siquiera deben saber bien lo que les pasa. No, yo me enteré el jueves en la reunión y como era un caso solo y nos habían dicho que tenemos que fijarnos que capaz que había sido de la familia o de algo, yo no le empecé a preguntar nada. Después cuando vine a buscar al otro nene al colegio y a la nena, después fui cuando me enteré de más casos, de más chicos que habían dicho, yo fui y le pregunté a mi nene más chiquito. Sí. Y ahí fue que me empezó a contar. Claro. Jessica, te mandamos un beso enorme, esperemos que pronto se esclarezca, sabemos que está en manos de la justicia y esto de alguna manera va a traer un poco de alivio en cuanto sepan exactamente qué es lo que pasó. Actúe la cámara Gesell también, que permite que los chicos en ese marco puedan también hacer sus propias declaraciones. Te mandamos un beso muy grande. Gracias. Gracias, Rubén, también. Hasta luego.